Muchas gracias por la introducción. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo la invitación que me ha hecho COPSA para participar en la parte final de esta reunión que ustedes han tenido. Y agradecer la posibilidad de compartir también lo que creo que es la mirada hacia adelante. Y entender también que han tenido una jornada larga, con presidente, con ministros, con numerosos participantes. Algo he sabido de lo que se ha planteado. Y junto con ello, quisiera agradecer también el que al dirigirme a ustedes puedo hacerlo a partir del título que ustedes han elegido para esta reunión sobre una política exitosa. Es siempre hablar de los éxitos, pero también otras no son tan exitosas. En este caso creo que sí, que lo fue. Y creo que lo fue porque hubo la posibilidad de tener una mirada común de sectores políticos que normalmente no la tienen respecto de ciertos temas, pero en donde se comprendió perfectamente que la situación 20 años atrás era de un país que no tenía los recursos suficientes para dar un salto ante un déficit de infraestructura grande para el Chile más pequeño de aquellos tiempos. Porque claro, el Chile de $5.000 por habitante más o menos el año 90, y ahora que nos creemos un poco, ¿verdad?, con los 20 y tantos mil PPP, entonces claro, hemos multiplicado por 4. Y entonces, aquí lo que tenemos ante nosotros, creo yo, es un desafío de otras alternativas. Lo que quiero plantear es que tenemos necesariamente que a partir de los principios básicos, que son los mismos, que distinguimos en su momento 3 tipos de infraestructura. La infraestructura para aumentar la productividad, la infraestructura de carácter social para llegar a los que más lo necesitan, y la otra infraestructura que era muy incipiente para la integración con los países vecinos y que pasa también, por supuesto, por los puertos y los aeropuertos. Y si usted tiene este panorama y evalúa que los recursos eran enormes y los recursos fiscales implicaban una parte muy pequeña de lo que se requería, era obvio que la primera de estas, la de la productividad, precisamente porque eran las autopistas de mayor tránsito o los aeropuertos que requerían expandirse ante el aumento de la demanda, eran ámbitos en los cuales se podían cobrar tarifas por su uso. Y este fue el origen de todo. Y explicar en consecuencia que las responsabilidades del Ministerio de Obras Públicas eran mayores que antes y no menores. Para un ministerio que tiene su historia, tiene su camiseta y con razón del orgullo de ser funcionarios de ese ministerio, pero en donde también tenía el temor de qué es lo que significa esto nuevo. ¿Y qué vamos a hacer con los funcionarios que cobran la tarifa, que cobran el peaje en las concesiones que comenzaron en el año 60? Y explicarles que ahora había más trabajo que antes. Y en el fondo lo que se hizo es poner un segundo piso al Ministerio de Obras Públicas gracias a las concesiones. Y si ustedes ven las cifras de los años de mayor inversión, bueno, esa mayor inversión era precisamente el segundo piso. Lo que quiero compartir con ustedes, que estos principios básicos están aquí. Y por lo tanto, esas tarifas que se cobraron permitió aumentar el valor de la infraestructura en Chile. Pero más importante, esas tarifas, ¿por qué no las medimos ahora en cuánto aumentó la velocidad de desplazamiento? Es lo mismo que el bus que se demoraba 8 horas en llegar de Santiago a Concepción y hacía 3 viajes de 24 horas, ahora se demora 6 horas y en las mismas 24 horas el bus hace 4 viajes. ¿Y los accidentes?
Nunca he visto que en ningún estudio costo-beneficio me digan cuántos muertos menos tenemos en las carreteras de Chile porque hay autopistas y no los caminos de hierro. Entonces creo que los principios son similares. Lo que es distinto es que Chile es distinto y lo que es distinto es que los desafíos de infraestructura también son distintos. Y es aquí entonces donde me parece tan importante tener claridad hoy día sobre estos temas, porque me preocupa enormemente el que algunos piensen que porque hay concesiones que están por caducar porque les ha llegado el tiempo, ahora entonces que ya está pagado el camino, pues cobremos menos y solo para mantenerlo. O eso entonces pasémoselo al Estado y que él se preocupe. Es no entender nada del Chile de hoy. ¿Por qué? Porque el Chile de hoy tiene un déficit de infraestructura más grande que el Chile del 90. Y habría que decir, era que no, pues. ¿No ve que el déficit de infraestructura del Chile del 90, usted lo mide en dólares de la época y los quiere poner en moneda actual? Era muy pequeño. ¿Por qué era muy pequeño el país? Claro que era pequeño el país. En 1990 no habían autopistas. Ahora tenemos 2.000 kilómetros de autopista. Sí, es cierto, el año 90 teníamos como 30 kilómetros de línea de metro. Ahora tenemos, en este momento, llegando a los 120. El año 90 había 155 millones de viajes al año. Hoy tenemos sobre 650. De 150 a 650, el número de viajes. En 1990 había 10 chilenos por cada vehículo que había en Chile. Hoy día hay solo 4 chilenos por un vehículo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando usted mira estas cifras, o hablemos de energía, porque claro, las carreteras y las energías apuntan en la misma dirección. En 1990, cada chileno consumía 1.200 kilowatts al año. Hoy, 3.100, casi 3 veces. Cada uno de nosotros, casi 3 veces más energía que la que consumíamos en el 90. Esas son las cifras del Chile real. Entonces, cuando me pongo a decir, ¿y cuál es el déficit hoy? Reconozcamos que en los últimos 10 años hemos perdido el tranco que llevábamos. Seguimos haciendo concesiones, por cierto, pero no con el mismo ritmo. Y hay que retomar el tranco. Y al igual que el año 90, ver cuál es la magnitud del déficit. Y entender que ante esa magnitud del déficit, tenemos ahora una gran diferencia a la cual partir. Y es que en el intertanto creamos valor en Chile. Gracias a las concesiones, si usted habla solo de autopistas, más el aeropuerto de Pudahuel, algo de los puertos, y usted puede decir que hemos creado 25.000 millones de dólares en activos, que a valor presente son más o menos 36.000 millones, 37.000 millones. Y lo que planteo es algo que aquí se ha discutido esta mañana y me ha alegrado mucho saber los planteamientos que hizo el ministro Undurraga en materia de concesiones y por supuesto me alegró más todavía el que la Presidenta de la República haya suscrito lo que planteó tanto Saldivia como el ministro. ¿Por qué? Porque ¿cómo explicamos a Chile que esa carretera que se va a pagar cuando termine el contrato de concesión, esa tarifa tiene que estar en relación a las otras tarifas que hoy necesitamos en las nuevas concesiones que hay que dar? Quiero poner un tema muy simple.
¿Se entiende de inmediato? Cuando termine el tramo Santiago-Talca, alguien dirá, bueno, más o menos se pagan 1.100 por cada 100 kilómetros, con 300 pesos estamos de más sobrados de cariño para la mantención. Sí, pero nos olvidamos que la autopista paralela, la que ahora te va el tramo pendiente de los 9 kilómetros en angostura, para que sea directo desde aquí hasta el bypass de Rancagua. Pero dado los tránsitos de hoy, esa autopista paralela debiera hoy estar en Talca, a lo menos. Y no es lo mismo agregar una tercera o una cuarta pista que hacer una autopista paralela. No necesito explicárselo a ustedes, que son técnicos más que yo. Y por lo tanto, usted va a cobrar 300 en la Ruta 5 y 1.000 en lo que hay que hacer de Rancagua a Talca. O que cuando termina de pagar Costanera Norte, las otras autopistas que hay que hacer en Santiago, unas van a cobrar 300 y las otras van a cobrar 1.000. Hay que entender que el sistema tarifario de concesiones es un todo. Es un todo. ¿Y por qué es un todo entonces? En la Ruta 5, los 150 millones de dólares que entraron al fisco cuando se licitó, dieron casi exacto para pagar los subsidios en los tramos más al sur, en que por haber menor número de vehículos era indispensable tener peajes similares a lo largo de la ruta. Nadie iba a entender que usted pagaba 400 por los primeros 100 kilómetros y 4.000 en los últimos kilómetros de entre Osorno y Puerto Montt. Esto es así de simple. Entonces, si esto es así, creo que en este momento tenemos que apurar el tranco. Esta agregación de valor es lo que nos ha permitido entonces tener este patrimonio al cual me he referido y que yo diría hay que ponerlo a trabajar. Pero hay que ponerlo a trabajar viendo también lo que es el Chile de hoy. Porque si estamos muy orgullosos de cuánto aumentó el ingreso por habitante, digamos también en cuánto aumentaron los viajes y el transporte en este país para movilizar el PIB que hoy tenemos, que es más de 4 veces que el PIB del año 90. Entonces, ese es el desafío que hay, porque tenemos que ponernos al día respecto de un otro Chile y demanda entonces una mirada nueva. El desafío del 90 se hizo y bien, señor. ¿Y cuál es el desafío hoy? Es más amplio que solo las autopistas. Y por lo tanto, ese fondo tiene que tener una mirada más amplia. Parto de la base, por cierto, con Pudahuel, que se acaba de licitar, pero que es el mejor de los ejemplos. Porque en Pudahuel se licitó sobre la base de que el ingreso fiscal iba a ser el 60%, según la fase de licitación, y el que se lo ganó dijo que el ingreso fiscal él estaba dispuesto a llevarlo al 77% y se conformaba con el 23%. ¿Y eso quiere decir entonces que bajamos? No, porque ahora tenemos otros desafíos. Y esos desafíos entonces implican tener que abordar otro tipo de ámbitos que no están abordados. El primero es lo que va a ocurrir en nuestras ciudades, porque nuestras ciudades van a seguir creciendo. Se va a poner el cono que hablé una vez de San Raval, Santiago, Rancagua y Valparaíso. Y por lo tanto es una forma distinta de mirar cómo se hace la imbricación de esos 3 polos urbanos. Y si pensamos en términos de integración, y si hubiera un túnel de baja altura o una conexión ferroviaria, usted estaría incorporando entonces a San Luis, a San Juan y a Mendoza. Más de 5,5 millones de personas. Es como tener al lado nuestro un mercado equivalente al mercado de la región metropolitana, con estándares de vida parecidos. ¿Y eso cómo lo conectamos para hacer efectivo una integración real? Y si las ciudades van a crecer, ¿cómo a las ciudades las hacemos crecer? Entendiendo la necesidad
de las ciudades principales del país, en donde tenemos que hacer trenes de cercanía o utilizar ese tremendo capital que es la vía férrea que allí hay. Y en consecuencia no se trata solo de definir el que de aquí al año 35 tenemos que tener 200 kilómetros de metro. Vamos a tener 160 cuando los proyectos actuales terminen. Pero el día que usted tenga 360 kilómetros de metro, ese es el verdadero Transantiago, y los buses serán buses de cercanía, porque los grandes ejes estructurantes serán el metro, no contamina, subterráneo. ¿Para qué sigo? Claro, es un poquito más caro. Todos sabemos que cada kilómetro de metro, con todos los instrumentos que se requiere, hoy día son más o menos entre 80 y 100 millones de dólares, y si queremos hacer 10 kilómetros todos los años, necesitamos 1.000 millones solo para el metro. Y otro similar respecto de lo que son las otras vías. Lo segundo que me parece importante es que, claro, tenemos otras demandas, como es el tema medioambiental, que está del 90, pero es que ahora ha aumentado a un nivel muy significativo. Yo soy un convencido que de aquí a 10 años máximo, acuérdense de mí, usted va a andar orgullosón porque tenemos a esta altura ya un ingreso per cápita de 25.000, y la pregunta que le van a hacer, y dígame señor, ¿cuánto emite usted por habitante en materia de gases de efecto invernadero? Y esa va a ser la norma civilizatoria que vamos a tener los países. Durante mucho tiempo nos medíamos por cuánto era nuestro ingreso por habitante. Ahora nos va a decir, sí, pero por favor me agrega cuánto emite con ese ingreso. Y hoy día Estados Unidos emite 22 toneladas por persona. Y el año 2050, si no estamos expuestos a lo irreparable, que es no poder seguir el ser humano viviendo en este planeta, nadie podrá, cuando seamos 9.000 millones, emitir más de 2 toneladas por persona. Europa emite entre 10 y 12, la Europa del euro me refiero. América Latina entre 5 y 6 por ahí, Chile acercándose a 5. Y tenemos consecuencia que crecer, pero al mismo tiempo disminuir las emisiones. Y por lo tanto, el tema medioambiental tiene que estar incorporado en distintas formas para poder disminuir los gases de efecto invernadero en nuestros desafíos que tenemos por delante. Y también, por cierto, está todo el tema del agua y cómo somos capaces de entender que el agua significa energía. Y es aquí entonces donde me parece que tenemos tareas muy claves. ¿Y qué significa entonces este déficit de infraestructura? Que no podemos movernos como necesitamos y queremos, que no podemos transportar carga como la necesitamos, que no podemos integrarnos con nuestros vecinos que necesitamos, que tenemos la capacidad y velocidad insuficiente respecto de la red de Internet que necesitamos, y tenemos que incorporarlo en un déficit de infraestructura en el Chile de hoy. Que no podemos tener la energía que necesitamos. Y junto a la energía yo agrego y el agua. Porque a futuro el agua va a ser solo para nosotros en Chile energía. Voy a pasar a un aviso comercial. En tuconstitución.cl que tenemos en la Fundación, la gente propone ideas para la Constitución. Y una de las ideas que llegó, que me la comentaron, porque implicaba la imaginación, que quieren que en la Constitución que establezca que ningún río de Biobío al sur puede llegar al mar. Que hay que ponerle una tubería y esa agua mandarla para el norte por el mar. Hay gente que sueña en grande. ¿Por qué lo digo? Porque la sensación de que el agua va a ser el tema de los próximos 15 o 20 años en este país está ahí. Tendremos que hacer los embalses, todo aquello, pero tenemos también que pensar. Y el agua crecientemente, claro, es energía, sea porque tiene que desalinizar, sea porque tiene para el cobre bombearla a 3.000 metros de altura, etc. Y por lo tanto, acá tenemos un tema de mucha envergadura. Y por lo tanto, ¿qué es lo que creo que es lo que corresponde ahora cuando queremos mirar hacia adelante? Primero, yo quisiera hacer una reivindicación a la política.
porque lo que logramos, lo logramos porque hubo un consenso político sobre este tema. Y entiendo que participó acá esta mañana el ex senador y ex ministro Pablo Longueira, y con él desarrollamos la modificación de la ley de concesiones para resolver los temas que hacían indispensable la seguridad jurídica respecto de los flujos. Y lo distinto que es apalancar un crédito para los efectos de un edificio que a medida que se le van poniendo pisos, usted lo va cediendo en hipoteca al banco, y obviamente que no puede ceder en hipoteca al banco un camino, una autopista. Y por lo tanto, ¿cómo usted hacía para que los flujos sí pudieran ser objeto de dar seguridad jurídica, etcétera, etcétera? Entonces yo ahora lo primero que diría es, estamos en condiciones respecto de este fondo de tener claridad que este fondo tiene que ser en base a los activos, y usted deposita los activos que son propiedad del Ministerio del Estado de Chile, y siendo propiedad del Estado de Chile ese fondo, el Estado de Chile pone esos activos en este fondo. Y luego, ¿para qué se usa el fondo? El fondo tiene que usarse al servicio de una idea convenida entre todos los sectores de cómo queremos dibujar el Chile del 2030 o 2035. Y es mucho más fácil alcanzar acuerdos en el largo plazo, porque el problema para los próximos 4 años, 8 o 10 o lo que fuere, es más difícil, porque de eso a donde queremos llegar con 200 kilómetros de metro, necesariamente tiene que priorizar y va a partir por la línea A, 2, 3 o 4, que va de aquí a allá, y yo quiero que me haga primero de allá para acá. Eso es. Por lo tanto, es más fácil llamar a una convocatoria respecto de cómo este fondo es apoyado, porque necesitamos pasar a una etapa distinta de la del 90. Y me parece espléndida la iniciativa que quiere tomar el ministro, en el sentido de decir, podemos tener un esqueleto consensuado, por lo menos para lo que tenemos respecto al tema de concesiones, de cómo hacer las modificaciones indispensables para que vuelva a existir la confianza indispensable en este país. Y una mirada larga que permite también entonces el que todo aquel que llegue a hacer una inversión, que llegue a hacer inversiones a un país que mantiene su palabra. Y esto me parece esencial. Y por lo tanto, este entendimiento político creo que están las condiciones. Y creo que esto requiere, por cierto, entonces, un concurso de todos. Un concurso, ¿verdad?, de desarrollar nuevos, mejores y oportunos proyectos. Un concurso de todo, porque necesitamos desarrollar más y mejores herramientas de financiamiento. Lo dije en otra reunión el día pasado, el año 90 nadie concebía que podía haber un bono a más de 30 años. Hoy día sabemos que hay bonos a 50, bonos a 100, y ya se han emitido bonos perpetuos. Entonces, esas fuentes de financiamiento están ahí. No vamos a descubrir el Mediterráneo, ya lo descubrieron otros. Mientras discutimos este fondo, en Europa, en medio de la crisis que tienen ahora, decidieron crear un fondo europeo de infraestructuras, en donde el Banco Europeo de Inversiones puso 5.000 millones de euros, y los distintos gobiernos han puesto 16.000 millones. Y claro, los europeos hacen cosas en grande. Con esos 21.000 millones de plata, de dinero, nosotros tenemos 25.000 millones en activos que existen, ahí están. Para hacer la comparación, esos 21.000 millones, el cálculo de ellos es que les va a permitir apalancar créditos por 17 veces. 17 veces. No se andan con chicas. Pongo 21.000 y quiero apalancar por 17 veces. Es otra forma de mirar. Yo no estoy diciendo que hay que apalancar por esa cantidad. Somos un país emergente, queremos hacer las cosas con tranquilidad y bien, pero sí creo que ese capital que está, que lo creamos en estos 20 años, tiene que ponerse a trabajar a través de una corporación, de una entidad que la establece una ley, y ese fondo de infraestructuras tiene entonces que determinarse a través de un gobierno corporativo y ser parte
por supuesto, integral del gobierno para los efectos de cómo somos capaces de hacer ese diseño de largo plazo. Y ahí entonces creo que estamos en una etapa distinta. ¿Cómo explicamos a la ciudadanía esto? ¿Cómo explicamos la tendencia? Yo lo entiendo, el que está legislando decir, quiero llegar a mi zona diciendo bajé el peaje de 1.000 a 300. No se dan cuenta que con ese criterio nos estamos disparando en los pies del desarrollo de Chile. Por lo tanto, al llegar acá, mi mayor preocupación es política. ¿Cómo planteamos al país, que es en beneficio de todos los chilenos, el que es indispensable mantener el ritmo, porque ahora tenemos un desafío mayor que el que teníamos ayer? Y que no se puede sacar entonces la forma pequeña de concesión por concesión, sino que hay que tener la mirada larga de qué es lo que viene y que van a ser cosas distintas. Vamos a atrevernos a incorporar más, porque no necesito decir que el día que usted tenga 200 kilómetros más de metro, entonces va a ser viable decirle, deja tu auto en casa porque el transporte público es distinto. Y esa es la forma de entendernos. Y concluyo diciendo esto, la forma de entendernos es también entendiendo que yo entiendo que tenemos más recursos y entiendo en consecuencia que los sectores emergentes demandan mucho más. Y que hay otro tipo de derechos que queremos que estén incorporados en el imaginario colectivo. Pero también siento que a ratos se nos olvida que el derecho del ciudadano tiene una contraparte que son los deberes del ciudadano. Y tenemos que ser capaces de rebalancear la ecuación de derechos con deberes. No basta quedarme tranquilo porque tengo derechos y que el Estado me los dé. ¿Cuánto doy yo? No al Estado. ¿Cuánto doy yo a la comunidad de la cual formo parte para entre todos también sacar Chile adelante? A rato siento que porque lo hicimos bien y nos creemos un poquito en lo que hemos hecho, se han disparado las expectativas más allá de lo que somos capaces y se nos olvida lo que tenemos que dar. En su momento explicamos bien, creo yo, y ganamos legitimidad. Cuando se me explicó que no podía entregar la Ruta 5 a concesión privada por los funcionarios de Vialidad, con orgullo me dijeron, ese es el orgullo de la Dirección de Vialidad. Es la carretera más importante de Chile. Bueno, por eso mismo que la voy a entregar en concesión, porque es rentable entregarla. Pero ustedes van a tener más trabajo porque ustedes tienen que definir los estándares de cómo queremos que sean esas autopistas. Y ganamos la confianza de los funcionarios. Y ganamos la confianza de los camiones porque les fui a explicar que iban a llegar a Puerto Montt en 15 horas y no en 20. Y las 5 horas que se ahorraban daba para pegar el peaje entre Santiago y Puerto Montt. Se ganó la legitimidad del sistema. Tenemos que reponer la legitimidad del sistema ante el ciudadano común y corriente. Tenemos que ganar y explicar. Y eso creo que es lo importante de esta reunión de esta mañana. Soy un convencido que estamos en una etapa distinta. Y no necesito explicar que el desafío de materia de infraestructura es tenemos que volver a recuperar el tranco. La diferencia es que el tranco, porque Chile tiene pantalones largos, el tranco también tiene que ser más largo, porque Chile cambió. Y podemos hablar lo que queramos, pero les puedo asegurar que el año 30, no sé si van a haber 3 o 2 automóviles por chileno, pero que van a haber mucho menos que 4 autos por chileno, es obvio. Y entonces, pensemos a largo plazo. Y esa es la invitación que quisiera decir. Un entendimiento político primero. Ganar a partir de ese entendimiento una legitimidad con la ciudadanía. No me basta tener los votos para la ley del Congreso. Me basta captar que se entienda la filosofía profunda, que lo que usted está haciendo en estas tarifas que son indispensables mantener en relación una que otra,
Si quiere hacer la cuesta a la dormida, como algunos han dicho, y en buena hora, bueno, la cuesta de la dormida hay que hacerla pensando qué es lo que pasa con la concesión actual de la Ruta 68. Es demasiado obvio lo que digo. O cuando terminemos la Ruta 68, entonces pagamos con peajes baratos y la cuesta de la dormida concesionaria. No funciona. Y esto expliquémoslo. Y seamos capaces entonces de un entendimiento político, de ganar legitimidad y dar certeza y estabilidad. Y en ese sentido, creo que los 4 puntos para concluir que indicó el ministro, me parece que son los que están en el momento. ¿Cómo podemos tener una Dirección General de Concesiones que pueda garantizar una mirada a largo plazo y que pueda también establecer lo que son la calidad del servicio en segundo lugar, la participación desde muy temprano con la ciudadanía para interactuar y, por supuesto, la necesidad de tener un lineamiento claro, él ha planteado de aquí a enero, pero no después de enero, para poder reponer lo que son los entendimientos básicos entre el sector público y el sector privado. Y tengan la seguridad que seguiremos todos atentos al desarrollo que tengamos, porque de este fondo, que se haga correctamente, dependen las posibilidades reales, porque ese fondo, en el fondo, lo que es decir, fuimos capaces de crear esta riqueza, ahora esta riqueza, los que la creamos, la queremos poner a trabajar para seguir creando riqueza. Y entender que así se hace un país en el largo plazo, donde todos tenemos algo que aportar, ideas que entregar y al mismo tiempo tener una mirada común para saber hacia dónde queremos llevar este barco que se llama Chile. Muchas gracias y felicitaciones por esta reunión que ustedes han tenido, que por lo que he sabido ha sido muy exitosa. Muy amable y muchas gracias.